El sonido del monitor cardíaco no era un ritmo de vida, sino una cuenta regresiva metálica y cruel que resonaba contra las paredes de mármol blanco de la suite de maternidad. En aquel espacio, diseñado con una frialdad arquitectónica que confundía el lujo con la esterilidad, el aire acondicionado zumbaba con una agresividad industrial, congelando la fina capa de sudor que cubría la piel oscura y temblorosa de Amara. El olor no era el de la bienvenida a un recién nacido, sino una mezcla nauseabunda de antiséptico químico y el aroma metálico del miedo puro, ese que se asienta en la garganta y prohíbe respirar. La luz artificial, blanca y quirúrgica, caía sobre ella como un interrogatorio perpetuo, sin sombras donde esconderse, exponiendo su soledad en una habitación que costaba más por noche que lo que muchas familias ganaban en un año, pero que ahora se sentía como una celda de confinamiento de alta tecnología, donde nadie podía escuchar sus súplicas ahogadas. Amara sentía cómo su cuerpo se partía en dos, una geografía de dolor inenarrable que borraba cualquier recuerdo de la mujer elegante y fuerte que había sido antes de entrar allí. Sus manos, con los nudillos blanqueados por la tensión, aferraban las sábanas de hilo egipcio con una desesperación primaria, buscando un ancla en medio de la tormenta física que eran las contracciones. No era solo el dolor del parto lo que la retorcía sobre el colchón, era la certeza punzante de que algo estaba terriblemente mal, una intuición visceral que las máquinas no podían leer. Cada espasmo de su útero venía acompañado de una ola de pánico que le nublaba la vista, dejándola jadeante, con los labios secos y agrietados, murmurando un nombre que se perdía en el vacío de la habitación. Julián. La ausencia de su esposo no era un simple retraso, se sentía como un hueco físico en la habitación, una presión negativa que aplastaba sus pulmones tanto como el dolor mismo. Frente a ella, la pantalla gigante de alta definición, empotrada en la pared como un ojo que todo lo ve y que no parpadea, brillaba con una nitidez ofensiva y saturada de colores vibrantes. La enfermera había encendido el televisor con la excusa de distraerla, pero la imagen que dominaba el cuarto era una burla cruel a su sufrimiento. Una transmisión en vivo, urgente y glamurosa, titulada La boda del siglo. Los colores pastel de las flores, el brillo de los diamantes y la perfección coreografiada de los invitados contrastaban violentamente con la sangre, el sudor y las lágrimas que manchaban la realidad de Amara. El sonido de la televisión estaba alto, demasiado alto, llenando el silencio de su agonía con comentarios frívolos sobre diseñadores de moda y listas de invitados de la aristocracia financiera, creando una disonancia cognitiva que amenazaba con fracturar su mente antes de que su cuerpo terminara de rendirse. Entonces, la cámara hizo un zoom lento, depredador, sobre el rostro del novio que esperaba en el altar, y el mundo de Amara se detuvo con una violencia silenciosa y devastadora. No era un extraño, era Julián, su esposo, el padre del hijo que luchaba por nacer en ese preciso instante. Llevaba el smoking que ella misma le había ayudado a elegir para una supuesta gala benéfica, y sonreía con esa calidez ensayada que ella conocía tan bien, pero sus ojos no buscaban a Amara, sino a la entrada de la iglesia. El impacto de esa imagen fue superior a cualquier contracción física, fue un golpe directo al alma que le cortó la respiración de golpe. La mentira del viaje de negocios urgente se desmoronó, revelando una verdad tan grotesca que su cerebro se negaba a procesarla. Mientras ella sangraba y sufría para traer su legado al mundo, él estaba borrándola de su existencia, reemplazándola públicamente ante los ojos de millones de espectadores. La puerta de la habitación se abrió con un siseo hidráulico, pero no entró la compasión ni la ayuda médica urgente que Amara necesitaba desesperadamente. Entró la enfermera Vance, una mujer cuya rigidez parecía almidonada, tanto en su uniforme impoluto como en su alma, sosteniendo una tableta digital con desdén. No miró a la paciente retorciéndose de dolor. Sus ojos fríos se clavaron en los datos de la pantalla. Con una voz que carecía de cualquier matiz humano, le informó a una Amara semi-inconsciente que la tarjeta de crédito vinculada a la cuenta había sido rechazada y que el seguro médico principal había sido cancelado hacía exactamente 10 minutos. No hubo preguntas sobre el estado del bebé ni sobre la presión arterial de la madre.
solo una exigencia burocrática y racista de garantía de pago inmediato, tratando la vida que estaba en juego como una transacción comercial fallida que debía ser depurada del sistema antes de generar pérdidas. El estrés detonó en las venas de Amara como una bomba química, disparando su presión arterial a niveles letales en cuestión de segundos, desencadenando una tormenta perfecta de preeclampsia severa. Su visión se llenó de puntos negros y destellos de luz, y un zumbido ensordecedor comenzó a competir con el sonido de la televisión. El monitor fetal, que hasta entonces había mantenido un ritmo constante, cambió drásticamente, emitiendo una alarma estridente y caótica que indicaba el sufrimiento agudo del bebé. Amara intentó gritar, intentó levantarse, pero su cuerpo convulsionó violentamente, atrapado entre la parálisis del shock y la actividad frenética de una crisis hipertensiva. La enfermera Vance, en lugar de pedir un código azul, retrocedió un paso con una mueca de disgusto, como si el sufrimiento de Amara fuera una falta de educación, y comenzó a teclear en su dispositivo, debatiendo si el protocolo exigía un traslado a un hospital público para indigentes. Mientras Amara se ahogaba en su propia saliva y en el terror absoluto de sentir que la vida de su hijo se escapaba, la voz de Julián llenó la habitación, amplificada y cristalina. Sí, acepto. En la pantalla, él besaba a Vanessa, la heredera rubia e inmaculada, mientras una lluvia de pétalos blancos caía sobre ellos y la multitud aplaudía eufórica. La yuxtaposición era monstruosa. Los aplausos de la élite celebrando la traición se mezclaban con la alarma de bradicardia del monitor, creando una sinfonía del infierno. Amara, con la mirada vidriosa fija en la pantalla, vio cómo su vida era descartada en tiempo real, su existencia borrada por el hombre que juró amarla, dejándola morir sola en una habitación fría, mientras él ascendía al Olimpo social, sobre los cadáveres de su esposa e hijo. La oscuridad comenzó a devorar los bordes de su visión, arrastrándola hacia un abismo profundo, donde solo existía el miedo y el frío. Sin embargo, en ese último segundo de conciencia, antes de que el mundo se apagara por completo, algo en el interior de Amara se negó a aceptar ese final. No era esperanza. Era algo mucho más antiguo y feroz. Era la ira de una madre y la indignación de una mujer traicionada. Mientras su mano caía inerte y la enfermera seguía ignorando la emergencia para proteger las finanzas del hospital, quedó flotando en el aire una promesa silenciosa y terrible. Si sobrevivía a esto, no habría rincón en la tierra donde Julián pudiera esconderse, porque lo que estaba ocurriendo en esa habitación no era una muerte, sino la siembra de una guerra que lo destruiría todo. Antes de que nos adentremos en el pasado de Amara y descubramos cómo llegamos a este punto de ruptura, me gustaría hacer una pequeña pausa para conectar contigo. Cuéntame en los comentarios, ¿qué hora es y desde qué ciudad o país estás viviendo esta historia con nosotros? 6 meses antes de aquella fatídica noche en el hospital, la vida de Amara parecía, en la superficie, un cuento de hadas moderno y envidiable, pero la realidad dentro de los muros de cristal de su mansión era una prisión silenciosa y sofocante. La residencia, una estructura minimalista de hormigón y acero suspendida sobre las colinas más exclusivas de la ciudad, había sido diseñada para impresionar a los visitantes, no para acoger el calor de una familia. Las mañanas de Amara comenzaban invariablemente de la misma manera, despertando en una cama king size excesivamente grande, tanteando el lado vacío donde su esposo debería estar, solo para encontrar sábanas frías y perfectamente estiradas, señal inequívoca de que él ni siquiera había regresado a casa la noche anterior. El silencio de la casa era absoluto, roto apenas por el zumbido constante de los sistemas de automatización y seguridad que la mantenían aislada del mundo exterior, creando una burbuja de soledad dorada donde el eco de sus propios pasos descalzos se convertía en su única compañía diaria. Amara caminaba por los pasillos amplios y decorados con obras de arte abstracto que ella no había elegido, sintiéndose una intrusa en su propia vida, una pieza de decoración exótica que había perdido su brillo ante los ojos de su dueño. El embarazo, que debería haber sido un periodo de conexión profunda y alegría compartida, se había transformado en una jornada solitaria de introspección y melancolía abrumadora.
Pasaba horas frente a los espejos de cuerpo entero del vestidor principal, observando los cambios en su silueta con una mezcla compleja de fascinación maternal y terror estético. La exmodelo que otrora dominaba las pasarelas con una confianza inquebrantable, ahora veía en el reflejo a una mujer vulnerable, cuyas curvas naturales parecían, bajo la mirada crítica y ausente de Julián, un defecto que debía ser tolerado en lugar de celebrado. Acariciaba su vientre con un instinto de protección feroz, intentando transmitir al bebé la seguridad que ella misma no sentía, susurrando promesas de amor que necesitaban llenar el vacío dejado por la indiferencia paterna. La rutina diaria de Amara estaba marcada por una espera agonizante y perpetua, puntuada únicamente por mensajes de texto cortos e impersonales que llegaban a su teléfono móvil como migajas de atención lanzadas a un hambriento. Reunión extendida, cena con inversores extranjeros, no me esperes despierta. Cada notificación luminosa era una pequeña puñalada en su autoestima, pero ella se obligaba a creer en ellas, luchando contra la intuición visceral que gritaba que algo estaba fundamentalmente podrido en los cimientos de su matrimonio. Pasaba las tardes enteras en la habitación del bebé, un santuario decorado en tonos neutros y muebles de diseño escandinavo, donde doblaba y desdoblaba las ropas minúsculas que había comprado en soledad. Aquel cuarto era el único lugar de la mansión donde se permitía llorar libremente, lejos de las miradas juzgadoras y curiosas de los empleados domésticos que, instruidos por Julián, mantenían una distancia respetuosa pero gélida, tratándola más como una huésped de lujo temporal que como la señora legítima de la casa. El ambiente físico de la mansión reflejaba con precisión quirúrgica la frialdad emocional del matrimonio. Superficies de mármol pulido que nunca retenían el calor, ventanales panorámicos que ofrecían una vista deslumbrante de la ciudad a sus pies, pero que no podían abrirse, manteniendo el aire siempre reciclado, artificial y controlado. Amara sentía una falta desesperada del sol directo en la piel, del ruido caótico de la calle, de la vida real y desordenada que pulsaba allá abajo. Julián había construido aquella fortaleza bajo el pretexto de proteger su privacidad y seguridad ante la prensa, pero a cada día quedaba más claro que el objetivo final era el control absoluto. Él había alejado sutilmente a Amara de sus amigos y familiares, alegando que ellos no comprendían el nuevo nivel social y sofisticado en el que vivían ahora, aislándola progresivamente hasta que su única referencia de realidad fuese él mismo, y las narrativas distorsionadas que creaba para justificar sus continuas ausencias. A pesar del lujo obsceno que la rodeaba, Amara experimentaba una privación sensorial de afecto que la dejaba famélica por cualquier tipo de contacto humano genuino. Había días enteros en los que la única interacción física que tenía era con el masajista terapéutico contratado para aliviar sus dolores lumbares, o con el médico durante las consultas prenatales, a las cuales asistía siempre sola, acompañada únicamente por el chofer de la familia. Recordaba con amargura los intentos de organizar cenas románticas en casa, cocinando platos elaborados con sus propias manos, con la esperanza ingenua de reavivar la llama que un día existió entre ellos. La mesa puesta a la luz de las velas, el vino respirando en el decantador de cristal, la música suave de fondo, todo terminaba invariablemente con ella comiendo sola en la madrugada, o guardando la comida en la nevera industrial de acero inoxidable, sintiéndose tonta, humillada y descartable por intentar complacer a un hombre que parecía haber olvidado su existencia. En los momentos raros y tensos en que Julián estaba físicamente en casa, la atmósfera se cargaba de electricidad estática, como una cuerda de violín estirada hasta el límite justo antes de romperse. Él caminaba por la casa hablando por teléfono en voz baja, siempre en un español rápido o en un inglés de negocios impenetrable, cerrando puertas en la cara de Amara o cambiando de tema abruptamente cuando ella entraba en la habitación. Si ella intentaba preguntar sobre su día o expresar su soledad creciente, él la cortaba con un suspiro de impaciencia teatral y la acusación recurrente de que estaba dramática, sensible, hormonal. Usaba el embarazo de ella como un arma para invalidar sistemáticamente sus sentimientos, transformando sus preocupaciones legítimas en síntomas de una supuesta inestabilidad mental, haciéndola dudar de su propia cordura y de su percepción de la realidad que la rodeaba.
La manipulación financiera comenzó de forma sutil, casi imperceptible, disfrazada de reorganización de activos o medidas de seguridad cibernética. Amara, que había abandonado su carrera lucrativa y su independencia económica para apoyar los emprendimientos de él, se vio gradualmente sin acceso directo al dinero que teóricamente compartían. Sus tarjetas de crédito, antes ilimitadas, comenzaron a ser rechazadas en compras triviales para el ajuar del bebé, obligándola a llamar a la secretaria personal de Julián para liberar fondos. Esta humillación calculada servía para recordarle constantemente quién ostentaba el poder real en la relación. Ella no era una socia, era una dependiente. Cada vez que necesitaba pedir dinero, Julián la miraba con una condescendencia paternalista, reforzando la narrativa de que ella era incapaz de gestionar las complejidades de sus finanzas y que él estaba simplemente cuidando de todo por el bien futuro de la familia. Incluso inmersa en esa neblina tóxica de abuso psicológico, había momentos de claridad dolorosa en los que Amara percibía la extensión real de su soledad. En una tarde lluviosa y gris, sentada en la butaca de lactancia, sintió al bebé patear con una fuerza inusitada, un movimiento vigoroso que hizo que su vientre se ondulara visiblemente bajo la ropa. Instintivamente, buscó su teléfono móvil para grabar el momento y enviárselo a Julián, pero se detuvo con el dedo temblando sobre el botón de enviar. La memoria de la última vez que intentó compartir un momento así, y recibió apenas un emoji de pulgar arriba. Horas después, la paralizó. Comprendió, con un dolor agudo en el pecho, que aquel bebé era suyo, y solamente suyo. La conexión biológica y emocional era unilateral. Para Julián, el niño era apenas un proyecto más, una extensión de su ego, mientras que para ella, era la única ancla que le impedía flotar hacia la irrelevancia absoluta. Las noches eran los momentos más difíciles, cuando la casa se sumergía en la oscuridad y los demonios de la inseguridad venían a visitarla sin piedad. Amara se acostaba de lado, abrazada a una almohada extra para apoyar el peso creciente de su barriga, y escuchaba los sonidos de la ciudad distante y ajena. A veces, su mente cansada imaginaba oír el coche de él llegando, el sonido distintivo de los neumáticos sobre la grava de la entrada, pero era siempre una ilusión cruel. El insomnio se convirtió en su compañero constante, dándole un tiempo excesivo para analizar cada detalle de su matrimonio, buscando el momento exacto en que el hombre apasionado que la había cortejado se transformó en aquel extraño frío y calculista. Revisaba memorias antiguas como si fueran cintas de película desgastadas, intentando encontrar pistas que hubiesen pasado desapercibidas en la época, señales de que ella siempre fue solo un escalón en su ascenso social. Hubo una ocasión específica, cerca de 2 meses antes del parto, que marcó profundamente la psique fracturada de Amara: la preparación para el baile de gala de la Fundación Tecnológica. Julián insistió con vehemencia en que ella asistiera, a pesar de la hinchazón severa en sus tobillos y del cansancio extremo que arrastraba. «Necesitamos mantener la imagen de familia perfecta», dijo él, sin mirarla a los ojos. Contrató a un equipo completo de estilistas y maquilladores que trabajaron sobre ella durante horas como si estuvieran reformando una fachada en ruinas. Cuando finalmente se miró en el espejo, vestida en seda esmeralda y cargada de diamantes prestados, vio a una mujer deslumbrante, pero sus ojos estaban muertos. Ella era el trofeo perfecto, la prueba viviente de que Julián era un hombre moderno e inclusivo, con una esposa negra bellísima y embarazada a su lado, pero por dentro se sentía como una muñeca de ventrílocuo, lista para sonreír y asentir según las órdenes de su maestro. Durante el evento, la soledad de Amara fue paradójicamente ampliada por la multitud que la rodeaba. Cercada por la élite financiera de la ciudad, permaneció la mayor parte de la noche sentada en una mesa lateral, con los pies doliendo terriblemente dentro de los tacones de aguja que Julián le había exigido usar, mientras él circulaba por el salón como un rey, encantando a inversores y socialites con su carisma magnético. Ella era dejada atrás para responder preguntas superficiales sobre el embarazo, provenientes de extraños que mal disimulaban su desinterés. Lo observaba desde lejos, viendo cómo tocaba el brazo de otras mujeres con familiaridad, cómo reía con una facilidad y ligereza que nunca demostraba en casa.
En un momento dado, sus miradas se cruzaron a través del salón lleno de humo y luces, y la sonrisa de él desapareció instantáneamente, sustituida por una expresión de tedio e irritación, como si la mera presencia de ella allí fuese una carga pesada e incómoda. Fue en esa noche brillante y cruel donde notó por primera vez la presencia de Vanessa, aunque en ese momento no sabía quién era ni lo que representaba. La rubia estaba en un grupo cercano a Julián, riendo ruidosamente de una de sus bromas. Había una familiaridad inquietante en su lenguaje corporal, una gravedad invisible que los atraía uno hacia el otro, ignorando el espacio personal socialmente aceptable. Amara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, que no tenía nada que ver con la temperatura del aire acondicionado. No eran solo celos comunes, era el reconocimiento instintivo y animal de una amenaza inminente. Cuando preguntó a Julián en el coche, durante el regreso a casa, quién era aquella mujer, él explotó en una ira defensiva desproporcionada, acusándola de ser paranoica y de querer arruinar su noche de éxito con inseguridades infantiles, silenciándola con el peso aplastante de su furia verbal. La salud de Amara comenzó a deteriorarse visiblemente en las semanas siguientes al evento. Su presión arterial, que siempre había sido estable, comenzó a oscilar peligrosamente, un reflejo somático directo del estrés constante en el que vivía. El médico obstetra, un profesional competente pero distante, alertó sobre los riesgos severos de preeclampsia y prescribió reposo absoluto y, sobre todo, tranquilidad emocional. Cuando Amara intentó comunicar estas recomendaciones médicas a Julián, él ni siquiera apartó los ojos de su ordenador portátil. Todo el mundo tiene estrés, Amara. No uses eso como excusa barata para no hacer nada, fue su respuesta fría y cortante. Él veía la fragilidad física de ella, no como una señal de alerta para cuidar a su esposa e hijo, sino como una falla de carácter, una debilidad que lo irritaba profundamente y que no tenía paciencia para gestionar. El aislamiento alcanzó su punto álgido cuando Julián anunció su viaje de negocios crucial, justo en la semana prevista para el parto. Explicó con la calma aterradora de quien recita un guión bien ensayado que el futuro de la empresa, y consecuentemente el futuro financiero del hijo que esperaban, dependía de aquella fusión corporativa en otra ciudad. Amara suplicó, lloró, argumentó desesperada que el bebé podía nacer en cualquier momento, pero él se mantuvo irreductible, blindado contra sus lágrimas. Preparó sus maletas con una precisión militar, sin demostrar ni un ápice de remordimiento o vacilación. La imagen de él cerrando la cremallera de su maleta de cuero de diseñador quedó grabada en la mente de Amara como el sonido de una sentencia final. Él estaba eligiendo irse. Estaba eligiendo priorizar su ambición desmedida sobre el nacimiento de su primogénito, dejándola sola en el momento más vulnerable y sagrado de su vida. En la última noche antes de su partida, Amara permaneció despierta en la cama, observando la espalda de Julián mientras él dormía profundamente. Imperturbable y ajeno a su dolor, sintió un deseo avasallador de despertarlo, de gritar, de exigir que se quedara y cumpliera con su deber de esposo y padre, pero el miedo paralizante al rechazo y al conflicto la mantuvo inmóvil. Acarició su barriga bajo el edredón de plumas, sintiendo los movimientos lentos y pesados del bebé, y una tristeza profunda e infinita la invadió. Sabía, en lo más recóndito de su ser, que aquella despedida no era temporal. Había una finalidad en el aire, un olor a fin de ciclo. No sabía sobre el matrimonio secreto, sobre la traición pública que se avecinaba, pero su corazón ya estaba de luto, preparándose inconscientemente para la catástrofe que sus ojos aún se negaban a ver. A la mañana siguiente, la despedida fue rápida, aséptica y dolorosa. Un beso seco en la frente, una promesa vacía de llamar en cuanto aterrice, y el sonido definitivo de la puerta principal cerrándose. Amara se quedó de pie junto a la ventana, viendo el coche de lujo alejarse por el camino sinuoso, llevándose consigo la última ilusión de familia que ella aún intentaba sostener. La casa pareció de repente más grande y vacía que nunca. El silencio no era solo ausencia de sonido, era un presagio oscuro. Amara sintió la primera contracción de entrenamiento, un apretón fuerte y desconcertante en su bajo vientre, y supo que su cuerpo también estaba reaccionando al abandono. Estaba sola ahora,
verdaderamente sola, enfrentando lo desconocido con apenas la vida que latía dentro de ella como única aliada. Los días que siguieron fueron una neblina borrosa de ansiedad y malestar físico creciente. Amara intentaba llamar a Julián compulsivamente, pero las llamadas caían siempre en el buzón de voz o eran atendidas por su asistente con excusas evasivas y preparadas. Pasaba el tiempo verificando obsesivamente las redes sociales, buscando cualquier señal de vida de él, pero sus perfiles estaban extrañamente silenciosos, limpios, como si estuvieran siendo purgados y preparados para una nueva etapa. La angustia emocional alimentaba su presión alta, creando un círculo vicioso que la debilitaba hora tras hora. Conversaba con el bebé en voz alta, pidiendo perdón por traerlo a un mundo donde su padre no estaba presente, prometiendo que ella sería suficiente para los dos, intentando convencerse a sí misma tanto como al niño que estaba por nacer. Finalmente, en la noche en que la bolsa se rompió, no hubo pánico escénico, solo una resignación cansada y pesada. Amara llamó al chofer, cogió la maleta de maternidad que estaba lista desde hacía semanas junto a la puerta y caminó hacia afuera de la mansión sin mirar atrás ni una sola vez. El dolor físico de las primeras contracciones reales fue casi un alivio bienvenido, una distracción brutal del dolor emocional que la consumía por dentro. Mientras el coche descendía las colinas hacia las luces de la ciudad y de la clínica, Amara miró su teléfono una última vez. Ningún mensaje, ninguna llamada perdida. Apagó el aparato, respiró hondo y se preparó para la batalla solitaria que estaba por venir, sin saber que la verdadera pesadilla aún no había comenzado y que la crueldad de Julián superaría sus peores miedos. La relación entre Amara y Julián se había transformado, con una lentitud imperceptible pero letal, en una elaborada puesta en escena destinada al consumo público, una obra de teatro grotesca donde él ejercía como director tiránico y ella como una actriz que nunca lograba memorizar el guión a la perfección. En los eventos sociales, bajo el brillo de los candelabros y los flashes de las cámaras, Julián la exhibía como una joya exótica y valiosa, pasando su brazo por la cintura de ella con una posesividad que los extraños confundían con pasión desbordada, pero que Amara reconocía inequívocamente como un control territorial férreo. Sin embargo, en el instante preciso en que las puertas del coche blindado se cerraban y quedaban aislados del mundo exterior, la temperatura emocional descendía drásticamente bajo cero. La sonrisa carismática de él se desvanecía como si alguien hubiera cortado la corriente eléctrica, dejando un rostro pétreo y una mirada vacía que atravesaba a Amara sin verla, confirmándole con un silencio atronador que su utilidad había terminado con el evento social y que, en la intimidad, ella volvía a ser invisible. La violencia psicológica de Julián era un veneno de acción lenta, administrado a través de palabras cuidadosamente elegidas para desmantelar la autoestima de Amara ladrillo a ladrillo, dejándola expuesta y vulnerable. Cuando ella intentaba opinar sobre las inversiones familiares o preguntar sobre los cambios repentinos y sospechosos en sus cuentas conjuntas, él soltaba una risa condescendiente, suave pero letalmente humillante, que la hacía sentir pequeña. Cariño, deja las finanzas complejas a los adultos. Tú preocúpate de estar guapa y cuidar esa barriga, decía con un tono paternalista, reduciendo toda su existencia humana y su intelecto a su función biológica y estética. Utilizaba el pasado exitoso de ella como modelo internacional, no como un motivo de orgullo, sino como una prueba irrefutable de su supuesta superficialidad, sembrando la idea tóxica de que sin su guía y su dinero, ella no sería nada más que una cara bonita perdida en un mundo demasiado complejo para su entendimiento. La distancia física se había convertido en un abismo infranqueable dentro de las sábanas de seda de la misma cama matrimonial, un desierto donde Amara moría de sed. Durante los primeros meses, Julián tocaba su vientre con una fascinación fingida, casi teatral, pero a medida que el embarazo avanzaba y el cuerpo de Amara cambiaba, perdiendo la silueta de pasarela para ganar la redondez sagrada y pesada de la maternidad, él comenzó a retroceder con una repugnancia apenas disimulada. Si ella buscaba un abrazo nocturno buscando consuelo o calor humano, él se tensaba visiblemente o se apartaba con brusquedad alegando un cansancio extremo, invirtiendo cruelmente los roles.
Amara se quedaba despierta, sintiéndose grotesca y rechazada, internalizando la frialdad de su esposo como una culpa propia. Él la miraba a veces, no con deseo de esposo, sino con una curiosidad clínica y fría, como si estuviera observando un experimento biológico necesario pero desagradable, reforzando su sensación de ser un simple contenedor temporal para su heredero. El control económico se transformó gradualmente en la herramienta principal de su castigo silencioso, una soga invisible que se apretaba cada vez que Amara mostraba un atisbo de independencia o voluntad propia. Las tarjetas de crédito, que antes eran símbolos de una libertad ilimitada y compartida, comenzaron a fallar aleatoriamente en momentos estratégicos y públicos, en la caja de una tienda de bebés, en un almuerzo con una conocida influyente, en la farmacia. Cuando Amara llamaba, presa del pánico y la vergüenza social, Julián contestaba horas después con una calma exasperante, explicando que eran medidas de seguridad del banco o ajustes de presupuesto por la fusión, haciéndola sentir una derrochadora irresponsable. Tenía que pedir permiso para cada gasto, justificando cada centavo, lo que la obligaba a una posición de súplica constante, erosionando su dignidad hasta convertirla en una mendiga de lujo dentro de su propio palacio de oro y mármol. Sistemáticamente, Julián cortó los lazos vitales que unían a Amara con su pasado, con su cultura y con su red de apoyo, todo bajo el disfraz perverso de una protección amorosa exclusiva y necesaria. Tu familia no entiende nuestro nuevo mundo, Amara. Solo quieren dinero, y se aprovecharán de ti. Le susurraba constantemente al oído, envenenando sus recuerdos y cuestionando la lealtad de su propia sangre. Criticaba a sus amigos de toda la vida por ser vulgares o interesados, creando situaciones sociales tan incómodas y hostiles que ellos dejaron de visitarla o llamarla para evitar conflictos. La convenció de que estaban solos contra el mundo, encerrándola en una torre de marfil donde la única voz válida y sensata que escuchaba era la de él. Esta soledad manufacturada la dejaba sin nadie con quien contrastar la realidad, sin nadie que le dijera que lo que estaba viviendo no era amor, sino un abuso sistemático y cruel. Dentro de Amara, una guerra civil emocional devastaba su paz mental, dividiéndola cruelmente entre la intuición visceral que le gritaba peligro y la negación protectora que necesitaba para sobrevivir. Una parte de ella quería creer desesperadamente que todo era culpa del estrés laboral de Julián, que el hombre dulce del que se había enamorado seguía allí, enterrado bajo capas de ambición y responsabilidad corporativa. Pasaba horas buscando excusas para justificar lo injustificable, culpándose a sí misma por no ser más comprensiva, por no ser más paciente, por haber perdido su atractivo físico. Sin embargo, otra voz, más oscura y primitiva, le advertía que estaba durmiendo con el enemigo. Esta disonancia cognitiva la mantenía en un estado de parálisis constante, incapaz de actuar o de huir, atrapada en una telaraña pegajosa de esperanza y miedo que le impedía ver la magnitud real de la trampa en la que había caído. El ambiente de la casa se había vuelto opresivo, cargado de una energía estática que erizaba la piel y dificultaba la respiración profunda. Los silencios de Julián no eran de paz, sino de agresión pasiva. Eran vacíos cargados de reproches no verbalizados que llenaban las habitaciones más que cualquier grito. Amara caminaba de puntillas, midiendo cada palabra, cada gesto, tratando de no perturbar el equilibrio precario de su humor volátil. La mansión, con sus superficies reflectantes y su diseño acústico perfecto, amplificaba su soledad, devolviéndole el eco de su propia tristeza. Se sentía observada incluso cuando estaba sola, juzgada por las paredes que él había pagado. La belleza del entorno contrastaba dolorosamente con la fealdad de sus sentimientos, creando una atmósfera surrealista donde el lujo se sentía como una mortaja dorada que la asfixiaba lentamente día tras día. Finalmente, la degeneración de la relación llegó a un punto de estancamiento tóxico, donde la esperanza se había evaporado, dejando solo una resignación temerosa ante lo inevitable. Amara ya no esperaba gestos de amor, se conformaba con la ausencia de crueldad directa. Sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que algo terrible estaba por suceder, aunque no podía ponerle nombre ni rostro a la amenaza. La tensión en el aire era tan densa que se podía masticar,
un preludio de tormenta que anunciaba que el delicado dique de mentiras que sostenía su matrimonio estaba a punto de romperse. No era una cuestión de si sucedería, sino de cuándo, y mientras acariciaba su vientre en la oscuridad, Amara sentía que el tiempo se agotaba, preparándose inconscientemente para el impacto de una traición que superaría cualquier pesadilla que su mente cansada pudiera haber concebido. De vuelta en la habitación de la clínica, la realidad se cerró sobre Amara como un ataúd de cristal. El tiempo parecía haberse distorsionado, estirándose en una agonía lenta donde cada segundo pesaba una eternidad. La atmósfera había cambiado sutilmente. El aire acondicionado, antes simplemente frío, ahora parecía morder la piel con una intención maliciosa, secando el sudor en su frente y convirtiéndolo en una capa gélida de incomodidad. El silencio que siguió a la última contracción no fue de paz, sino de acecho, como el de un depredador que espera pacientemente a que su presa deje de luchar. Amara, agotada y vulnerable, sentía que las paredes inmaculadas se inclinaban hacia ella, observándola con los ojos invisibles de la institución que representaban, una estructura diseñada para intimidar y controlar, no para sanar o acoger la vida. La puerta se abrió no con delicadeza, sino con la eficiencia brusca de quien entra en un almacén. La enfermera Vance irrumpió en el espacio personal de Amara trayendo consigo una nube de desinfectante y desprecio. Vance era una mujer de estructura ósea rígida, con un uniforme tan almidonado que crujía con cada movimiento mecánico. Sus ojos, detrás de unas gafas de montura severa, carecían de cualquier chispa de compasión humana. Eran escáneres fríos que evaluaban la situación en términos de logística y riesgo financiero. No miró a Amara a los ojos ni le preguntó por su dolor. Su atención se dirigió inmediatamente a los monitores, ajustando perillas y cables con una brusquedad que hizo que Amara se encogiera instintivamente, sintiéndose más un objeto defectuoso en una línea de montaje que una madre a punto de dar a luz. La presencia del antagonista, Julián, aunque físicamente ausente en la habitación, comenzó a manifestarse a través de la actitud de la enfermera, quien actuaba como una extensión de su voluntad controladora. Cuando Amara, con la voz quebrada por la sed y el miedo, suplicó una vez más que llamaran a su esposo, la respuesta de Vance fue una mirada de condescendencia letal. El señor ha dejado instrucciones claras de no ser molestado por histerias innecesarias, dijo la enfermera, pronunciando cada palabra con una dicción perfecta y cortante. Esa frase no era solo una negativa, era un eco de la voz de Julián, utilizando a terceros para imponer su silencio y su dominio, recordándole a Amara que su sufrimiento no era una emergencia, sino una molestia administrativa que debía ser gestionada con la mínima inversión de recursos posible. Para silenciar los gemidos de Amara y llenar el vacío incómodo de la habitación, Vance tomó el control remoto y encendió la pantalla gigante que dominaba la pared frente a la cama. La imagen estalló en alta definición, inundando el cuarto oscuro con una luz vibrante y saturada. No era un programa aleatorio, era la transmisión en vivo que todo el país estaba esperando. Allí, en una resolución 4K que mostraba cada poro y cada hilo de seda, apareció Julián. La magnitud de su presencia en la pantalla era abrumadora. Diseñado para empequeñecer a cualquiera que lo mirara, estaba de pie, con una postura de vencedor, en un entorno que gritaba opulencia y poder, lejos, muy lejos de la sangre y el dolor de la clínica de maternidad. La descripción visual de Julián en la pantalla revelaba la profundidad de su narcisismo y su capacidad camaleónica. Vestía un smoking de corte italiano hecho a medida, un tejido oscuro que absorbía la luz y resaltaba su figura atlética y dominante. Su rostro, perfectamente afeitado y bronceado, mostraba esa sonrisa ensayada que Amara conocía tan bien, una curva de labios que sugería calidez y carisma para las cámaras, pero que no llegaba a sus ojos, los cuales permanecían calculadores y fríos, escaneando a la multitud en busca de la siguiente oportunidad. Era la imagen del éxito moderno, el hombre hecho a sí mismo, que había conquistado el mundo, ocultando bajo esa fachada brillante la podredumbre moral de un hombre capaz de abandonar a su familia en el momento más crítico. A su lado, aferrada a su brazo con la delicadeza de una posesión preciada, estaba Vanessa. La cámara la adoraba, enfocándola con una suavidad reverencial.
Era la antítesis visual de Amara en ese momento, rubia, de piel pálida e inmaculada, vestida con un diseño de alta costura que parecía flotar sobre su cuerpo delgado. Vanessa proyectaba una imagen de pureza aristocrática y fragilidad estudiada, el complemento perfecto para la virilidad agresiva de Julián. Sus ojos azules brillaban con la emoción del triunfo social, ignorante o indiferente, al costo humano sobre el que se construía su felicidad. Ella no era solo una amante, era el símbolo del estatus que Julián codiciaba, la llave de acceso a un mundo de linaje y tradición que el dinero por sí solo no podía comprar. La dinámica entre ellos en la pantalla era de una complicidad inquietante. Julián se inclinaba hacia ella, susurrándole algo que la hacía reír con elegancia, una muestra pública de intimidad que golpeó a Amara como un puñetazo físico en el estómago. Cada gesto de afecto que Julián le dedicaba a Vanessa era un robo directo a Amara, una transferencia de capital emocional realizada a la vista de todos. Él le apartaba un mechón de cabello con una ternura que jamás había mostrado en casa, y la forma en que la miraba, como si ella fuera el único ser valioso en el universo, confirmaba la crueldad deliberada de su abandono. No era un descuido, era una sustitución metódica y pública. El escenario que los rodeaba era un jardín de ensueño, decorado con miles de rosas blancas y estructuras de cristal que reflejaban la luz del atardecer. La multitud de invitados, la crema innata de la sociedad, aplaudía y sonreía, validando con su presencia esa unión traicionera. El contraste entre aquel paraíso floral y la esterilidad clínica de la habitación de hospital era violento. Mientras Amara olía a antiséptico y miedo, Julián y Vanessa parecían oler a perfume francés y champán caro. La belleza de la transmisión televisiva se convertía en un arma psicológica, agudizando la sensación de suciedad y abandono que Amara sentía en su propia piel, haciéndola sentir excluida de la raza humana, desterrada al margen de la vida donde solo existía el dolor. Amara intentó cerrar los ojos, negar la realidad que se desplegaba ante ella, pero el sonido era ineludible. La voz del comentarista narraba la historia de amor de la pareja del año, elogiando la dedicación de Julián y la dulzura de Vanessa, reescribiendo la historia en tiempo real y borrando a Amara de la narrativa. La tensión en la habitación aumentó exponencialmente. El pitido del monitor cardíaco de Amara se aceleró, sincronizándose con su pánico creciente. Su cuerpo, ya al límite por el trabajo de parto, comenzó a reaccionar al estrés emocional con temblores incontrolables. No era solo tristeza, era un shock sistémico al ver cómo su vida entera era desmantelada y reensamblada en una mentira brillante para el consumo masivo. La enfermera Vance, lejos de notar la angustia de la paciente, parecía hipnotizada por la pantalla, asintiendo levemente con aprobación ante la magnificencia del evento. Para ella, Amara era invisible, un obstáculo burocrático, mientras que Julián en la TV era la autoridad, el éxito, el dios al que se debía pleitesía. Vance sacó su tableta una vez más, sus dedos tamborileando impacientemente sobre la pantalla táctil, verificando datos financieros. La luz azul del dispositivo iluminaba su rostro severo, dándole un aspecto espectral. Había una desconexión total entre la urgencia médica que se estaba gestando en la cama y la prioridad administrativa de la enfermera, creando una atmósfera de peligro inminente que cargaba el aire de electricidad estática. El dolor de una nueva contracción golpeó a Amara, pero esta vez fue diferente. Fue más agudo, más profundo, acompañado de una presión interna que le cortó la respiración. Intentó llamar a la enfermera, pero su voz salió como un graznido ahogado. Vance ni siquiera se giró. Estaba ocupada leyendo una notificación que acababa de llegar a su tableta, una alerta roja que parpadeaba con insistencia. La indiferencia de la mujer se transformó en algo más siniestro, una frialdad activa. El monitor fetal comenzó a emitir un sonido irregular, una síncopa que rompía el ritmo hipnótico anterior, alertando que el bebé también estaba sintiendo el impacto del estrés materno y la hostilidad del entorno. Julián, en la pantalla, levantó una copa para un brindis. Su mirada pareció cruzar la cuarta pared, clavándose directamente en la cámara, y por un segundo aterrador, Amara sintió que él la estaba mirando a ella a través de la tecnología, burlándose de su dolor desde su trono de flores.
La sensación de manipulación era total. Él había orquestado esto. No era una coincidencia que la boda se transmitiera ahora. Era parte del castigo, el gran final de su obra maestra de crueldad. Él quería que ella lo viera. Quería que ella supiera que había perdido todo antes de dar su último aliento. La perversidad del momento hizo que la bilis subiera a la garganta de Amara, mezclándose con las lágrimas que finalmente comenzaron a correr libremente por sus mejillas. La habitación parecía encogerse, el techo bajando lentamente para aplastarla. Los sonidos se distorsionaron, la voz del comentarista se volvió un zumbido grotesco, y los aplausos sonaban como estática agresiva. La enfermera Vance finalmente levantó la vista de la tableta, pero su expresión no era de preocupación médica. Sus labios se apretaron en una línea fina, y sus ojos se entrecerraron con una mezcla de disgusto y resolución. Había recibido la orden, o la confirmación que esperaba. El ambiente cambió de la negligencia pasiva a una amenaza activa. Ya no era solo una mujer sola dando a luz, era una mujer atrapada en una trampa que estaba a punto de cerrarse de golpe. La presencia de Vanessa en la pantalla se hizo más prominente. La cámara hizo un primer plano de sus manos entrelazadas con las de Julián, mostrando un anillo de diamantes de un tamaño obsceno. Ese anillo brilló con una intensidad que pareció cegar a Amara, un destello que simbolizaba el robo final. Ese dinero, esa seguridad, ese futuro que ese anillo representaba, había sido saqueado de la vida de su hijo. La amante no era una víctima inocente en ese momento, era la cómplice beneficiaria, la cara amable de la destrucción de Amara. La rabia comenzó a bullir bajo la piel de Amara, una chispa de calor en medio del frío glacial, pero su cuerpo estaba demasiado débil para canalizarla. El monitor fetal lanzó un pitido más largo, una advertencia de que la reserva de oxígeno del bebé estaba disminuyendo. El sonido fue como un disparo en la habitación silenciosa. Vance miró el monitor, luego miró la pantalla de la TV donde Julián sonreía, y finalmente miró a Amara. Hubo un segundo de silencio absoluto, un momento suspendido en el tiempo, donde la vida y la muerte pendían de un hilo invisible. La enfermera no se movió hacia el equipo de emergencia. Se quedó quieta, calculando, sopesando la lealtad al hombre poderoso en la pantalla contra el juramento hipocrático que había hecho años atrás. En sus ojos, Amara vio la decisión tomar forma, y fue más aterrador que cualquier monstruo físico. La luz de la tarde comenzó a desvanecerse fuera de las ventanas selladas, sumiendo la habitación en una penumbra grisácea que solo era rota por el resplandor chillón de la televisión. La sensación de aislamiento se volvió absoluta. Amara se dio cuenta de que no había nadie en el pasillo, nadie que viniera a salvarla. El hospital, con toda su tecnología y su personal, se había convertido en un cómplice silencioso. La maquinaria burocrática se estaba alineando con la voluntad de Julián para aplastarla. El miedo se transformó en terror puro, un terror que vibraba en sus huesos y hacía que sus dientes castañetearan sin control. En la pantalla, la música de la ceremonia comenzó a sonar, una melodía orquestal triunfante que anunciaba el momento culminante. Era la banda sonora de su propia destrucción. Amara sintió una presión inmensa en su cabeza, la preeclampsia, alcanzando su punto de ebullición. Las luces de la habitación parecieron parpadear, o quizás eran sus propios ojos fallando. La realidad se estaba fracturando. La figura de Julián se distorsionaba, convirtiéndose en una sombra alargada que se proyectaba desde la televisión hasta el pie de su cama, asfixiándola. Vance dio un paso hacia la cama, pero no para ayudar. Sostenía la tableta contra su pecho como un escudo. «Señora», dijo con una voz que sonaba lejana y metálica, «tenemos un problema con la facturación». La frase, dicha en ese momento de crisis vital, fue de una violencia inaudita. «No, el bebé está sufriendo. No, vamos a ayudarla». Sino facturación. Fue la confirmación final de que para ellos, ella ya no era una paciente, era un pasivo tóxico que debía ser eliminado. La tensión alcanzó su cenit. El aire en la habitación se volvió irrespirable. El monitor pitaba con urgencia, la TV atronaba con aplausos, y la enfermera esperaba una respuesta de una mujer que apenas podía respirar. Amara miró la pantalla una última vez, viendo los labios de Julián moverse para decir, «Sí, acepto»,
y sintió cómo su corazón se detenía por un segundo, preparándose para el colapso. Todo estaba dispuesto, el escenario estaba montado, y el golpe final, el que rompería su cuerpo y su alma, estaba a punto de ser asestado con la precisión de un verdugo. El mundo se redujo a ese triángulo de horror: la sonrisa triunfante de Julián, la indiferencia cruel de la enfermera y el monitor que gritaba pidiendo auxilio. La escalada dramática había llegado a su límite. Ya no había espacio para más tensión, solo para la explosión inminente. Amara cerró los puños, aferrándose a la vida con las uñas, mientras la oscuridad de la traición se cernía sobre ella, lista para devorarla por completo en el siguiente latido. La frase de la enfermera sobre la facturación actuó como un detonante neurológico en el cerebro de Amara, provocando que la tensión acumulada durante meses estallara en una tormenta eléctrica dentro de su cráneo. Su cuerpo, ya debilitado y al límite de la resistencia humana, sucumbió violentamente a una crisis de eclampsia fulminante que la sacudió como una muñeca de trapo en las manos de un gigante invisible. Los músculos de su espalda se arquearon en un espasmo grotesco y antinatural, levantándola de la cama en un arco de dolor puro, mientras sus dientes chocaban entre sí con una fuerza capaz de pulverizar el esmalte. No fue un desmayo elegante de película, fue una convulsión brutal y fea, un cortocircuito biológico donde sus ojos se pusieron en blanco, perdiendo toda conexión con el mundo exterior, y una espuma rosada comenzó a brotar de sus labios, manchando la pureza clínica de las sábanas con la evidencia visceral de su colapso inminente. En medio de la convulsión, el brazo de Amara se disparó hacia afuera en un movimiento ciego y desesperado, buscando algo a lo que aferrarse, una balsa en el océano de agonía que la estaba ahogando. Su mano, con los dedos agarrotados en garras, golpeó la bandeja de metal con instrumentos médicos, enviando tijeras y bisturíes al suelo con un estruendo metálico que resonó como disparos en la habitación cerrada. Intentó agarrar la bata de la enfermera Vance, buscando ayuda, humanidad, cualquier cosa, pero la mujer retrocedió con un paso rápido y calculado, una coreografía de repulsión instintiva para evitar que su uniforme inmaculado fuera tocado por la paciente. Amara, sin soporte y en medio del espasmo, perdió el equilibrio precario sobre la cama, y su cuerpo se deslizó hacia el borde, quedando colgando peligrosamente, mitad en el colchón y mitad en el vacío, vulnerable y expuesta en su momento de mayor indefensión. Entonces ocurrió la ruptura física, el sonido húmedo y terrible de algo vital desgarrándose en su interior, una hemorragia masiva, provocada por el desprendimiento prematuro de la placenta debido a la hipertensión extrema, comenzó a fluir. La sangre, caliente y espesa, empapó la parte inferior de la bata de hospital en segundos, creando un charco carmesí que contrastaba violentamente con el blanco impoluto del suelo de mármol. El olor metálico de la sangre fresca llenó la habitación instantáneamente, superando al aroma químico del desinfectante, un olor primario a hierro y muerte que activó alarmas atávicas. Amara sintió cómo la vida se le escapaba entre las piernas, una sensación de calor líquido que se llevaba consigo su fuerza, su conciencia y, lo más aterrador de todo, la conexión vital con su hijo. El monitor fetal, que hasta ese momento había emitido un pitido rítmico aunque acelerado, cambió abruptamente a un tono continuo, agudo y lacerante, la señal inequívoca de una bradicardia severa o de la pérdida total del latido. Ese sonido, una línea plana auditiva, cortó el aire como un cuchillo, anunciando que el bebé había dejado de recibir oxígeno, asfixiado por el caos en el cuerpo de su madre. Para Amara, ese pitido no era un sonido externo, era el grito silencioso de su hijo muriendo dentro de ella. A pesar de su estado semiconsciente, una lágrima solitaria y pesada rodó por su sien, la única manifestación física de un dolor emocional que superaba con creces la agonía de sus convulsiones, la certeza de que su protectora matriz se había convertido en una tumba, y era el estruendo de la bandeja cayendo, y la alarma continua del monitor provocaron que la puerta de la suite se abriera de golpe, rompiendo finalmente la privacidad hermética que Vance había mantenido. Un grupo heterogéneo formado por una enfermera joven en prácticas,
un guardia de seguridad y un par de visitantes curiosos que pasaban por el pasillo, se agolpó en la entrada, atraídos por el caos sonoro. Lo que vieron los dejó paralizados en el umbral. Una mujer embarazada convulsionando y sangrando profusamente, colgando del borde de la cama, mientras la enfermera a cargo permanecía de pie a una distancia segura, sosteniendo una tableta como si fuera un escudo sagrado. El shock fue colectivo y palpable. El silencio de los testigos duró un segundo eterno, un instante de incredulidad ante la escena de negligencia flagrante que se desarrollaba ante sus ojos. Simultáneamente, en la pantalla gigante que nadie había apagado, el clímax de la boda alcanzaba su apogeo. La cámara hizo un primer plano de los labios de Julián besando a Vanessa, un beso apasionado y cinematográfico, perfectamente iluminado por la luz dorada del atardecer. Los aplausos de los cientos de invitados en la televisión estallaron en un rugido de celebración, sincronizándose macabramente con el caos en la habitación. Mientras Amara se desangraba en el suelo frío, su esposo celebraba la unión perfecta, rodeado de lujo. La yuxtaposición era obscena, la sangre real contra las rosas blancas virtuales, los estertores de muerte de la madre contra los vivas de alegría de la multitud, creando una disonancia sensorial que convertía la escena en una película de terror surrealista y grotesca. Amara, ahora caída completamente al suelo sobre su costado, sentía que el mundo se disolvía en manchas de luz y oscuridad. El dolor físico se había transformado en un frío entumecedor que subía desde sus extremidades hacia su corazón. Su visión se fragmentó. Veía los zapatos blancos de la enfermera Vance. Veía el destello del flash de un teléfono celular en la puerta. Alguien estaba grabando. El instinto moderno de documentar la tragedia antes de ayudar. Y veía la luz brillante de la televisión. Todo parecía ocurrir en cámara lenta, cada segundo estirándose hasta romperse. Podía escuchar su propia respiración gorgoteante, el sonido de ahogarse en tierra firme, y sentía una soledad tan profunda que parecía un abismo físico tragándosela entera. La reacción de los testigos en la puerta pasó del shock a la acción desordenada y al pánico. La joven enfermera practicante soltó un grito ahogado y se llevó las manos a la boca, sus ojos desorbitados por el horror de ver tanta sangre. El guardia de seguridad dio un paso adelante, pero dudó, sin saber si su intervención era apropiada en un entorno médico. Alguien más atrás, quizás un familiar de otro paciente, levantó su teléfono más alto, capturando el ángulo perfecto de la enfermera Vance, ignorando a la paciente moribunda. Los murmullos de «hagan algo» y «Dios mío» comenzaron a elevarse desde el pasillo, pero nadie cruzaba la línea invisible de autoridad que Vance proyectaba con su inmovilidad rígida y autoritaria. En un último y agónico esfuerzo de voluntad, Amara intentó levantarse, impulsada por el instinto reptiliano de salvar a su cría. Sus manos resbalaron en su propia sangre, sus uñas arañaron el mármol inútilmente, dejando surcos rojos en la piedra blanca. Levantó la cabeza unos centímetros, su cuello temblando por el esfuerzo titánico, y fijó su mirada vidriosa en Vance. No pudo articular palabras, su lengua estaba hinchada y mordida, pero sus ojos gritaban una súplica que trascendía el lenguaje. «Sálvalo a él». Fue un gesto de dignidad devastadora, una madre arrastrándose a través de su propia destrucción para pedir clemencia al verdugo que la observaba con indiferencia burocrática. La respuesta de Vance fue el golpe de gracia, la agresión final que selló el destino de la noche. En lugar de agacharse para ayudar o gritar pidiendo el código de emergencia, miró a la enfermera joven que intentaba entrar y levantó una mano para detenerla. «No toques nada», ordenó con voz gélida y clara, audible por encima de la alarma. «El seguro está cancelado. No tenemos autorización financiera para intervenir quirúrgicamente. Preparen el traslado al hospital público. Protocolo de pacientes sin cobertura». La frase flotó en el aire, una sentencia de muerte administrativa pronunciada con total calma mientras una mujer y un bebé luchaban por cada latido a sus pies. La crueldad no fue un golpe físico, sino la negación de la humanidad en nombre del dinero. Con esa última frase taladrando sus oídos, la resistencia de Amara se quebró definitivamente. El sonido del monitor se convirtió en un zumbido lejano. Los colores de la televisión se fundieron en un gris uniforme, y el frío conquistó su pecho.
Su cabeza cayó pesadamente contra el suelo empapado, salpicando gotas rojas sobre el blanco inmaculado. La oscuridad, densa y misericordiosa, se cerró sobre ella, apagando el dolor, el miedo y la imagen de la traición. Lo último que sintió, antes de que la negrura absoluta la reclamara, fue el silencio aterrador en su vientre, donde la vida que había prometido proteger ya no se movía, dejándola sola en el vacío infinito del inconsciente. El grito ahogado de la joven enfermera en prácticas rompió el hechizo de silencio mortal que dominaba la habitación, desatando un pandemonio inmediato y visceral en el pasillo de la clínica. Su voz, cargada de un horror genuino y no filtrado por la etiqueta profesional, actuó como una señal de alarma que sacó a los testigos de su parálisis inicial, transformando la escena estática en un torbellino de movimiento caótico. Los ordenanzas y el personal de seguridad, que hasta entonces habían permanecido como estatuas decorativas en el fondo, se vieron obligados a reaccionar ante la visión grotesca de la sangre expandiéndose por el suelo de mármol blanco. El sonido de pasos apresurados, el crujido de las suelas de goma sobre el líquido derramado y las voces alzadas en una cacofonía de pánico llenaron el aire, compitiendo con la banda sonora triunfal de la boda que seguía atronando desde el televisor, creando una atmósfera de pesadilla, donde la celebración y la tragedia colisionaban violentamente. La reacción colectiva de los presentes no fue de ayuda humanitaria inmediata, sino de documentación morbosa, un reflejo condicionado de la era digital ante la injusticia flagrante. Decenas de teléfonos móviles se alzaron en el aire como un enjambre de ojos electrónicos, capturando cada ángulo de la degradación de Amara. Los flashes disparaban ráfagas de luz estroboscópica que iluminaban el cuerpo inerte de la mujer y el charco carmesí que la rodeaba, convirtiendo su sufrimiento privado en un espectáculo público viralizable. Los murmullos de indignación comenzaron a circular entre los visitantes y familiares de otros pacientes que se asomaban curiosos desde sus habitaciones de lujo. ¿Es esa la esposa de Julián? ¿Por qué nadie la ayuda? ¿Está muerta? El escándalo social comenzaba a gestarse allí mismo, en tiempo real, alimentado por la evidencia visual de una negligencia que el dinero ya no podía ocultar bajo la alfombra. La enfermera Vance, dándose cuenta de que la situación se le escapaba de las manos y de que su inacción estaba siendo grabada para la posteridad, intentó recuperar el control con una autoridad desesperada y agresiva. «Atrás, despejen el área inmediatamente. Esto es un procedimiento privado», gritaba, agitando los brazos para bloquear la visión de las cámaras improvisadas. Su preocupación no era la vida que se extinguía en el suelo, sino la reputación de la clínica y la posible responsabilidad legal que se avecinaba. Ordenó a los guardias de seguridad que confiscaran los teléfonos y empujaran a los testigos hacia las salidas, tratando de imponer un apagón informativo mediante la fuerza bruta. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La imagen de Amara desangrándose sola mientras el personal debatía sobre finanzas ya estaba viajando por las redes, una mancha indeleble en la inmaculada fachada de la institución. En medio del caos, Vance ladró órdenes a 2 celadores que acababan de llegar con una camilla de transporte básica, no la cama de emergencia de la UCI. «Sáquenla de aquí por la puerta de servicio, llévenla al muelle de carga y esperen a la ambulancia municipal. No la ingresen en nuestros quirófanos», instruyó con frialdad, tratando a la paciente como si fuera un residuo biológico peligroso que debía ser eliminado discretamente antes de que contaminara el ambiente aséptico del piso ejecutivo. La decisión de trasladarla, en lugar de operarla in situ, era una sentencia de muerte velada, una apuesta calculada de que Amara moriría en el trayecto hacia el hospital público, liberando a la clínica privada de la carga de una defunción en sus instalaciones y permitiéndoles alegar que ella ya había salido de su custodia cuando ocurrió lo peor. El proceso de levantar el cuerpo inconsciente de Amara del suelo fue una exhibición de indignidad que revolvió el estómago de los pocos testigos que aún lograban mirar. Sin la delicadeza requerida para una mujer con desprendimiento de placenta y eclampsia, los celadores la tomaron por las axilas y los tobillos, izándola torpemente hacia la camilla rígida. Su cabeza colgó hacia atrás, inerte, balanceándose peligrosamente,
y su bata empapada goteó una estela de sangre oscura y espesa que marcó el recorrido desde la habitación hasta el pasillo. La falta de respeto por su cuerpo, que minutos antes había sido un templo de vida, era absoluta. Amara ya no era una persona para ellos, era un problema logístico, un bulto pesado y sangrante que debía desaparecer para que el negocio pudiera continuar su curso normal de exclusividad y silencio. Mientras la camilla comenzaba a rodar por los pasillos, el rechinido de una rueda defectuosa añadía una nota discordante y vulgar a la procesión fúnebre. Amara, pálida como la cera y con los labios azules por la falta de oxígeno, parecía una muñeca rota descartada después del juego. A su paso, las puertas de otras suites se cerraban apresuradamente. Los pacientes ricos apartaban la mirada con una mezcla de horror y alivio egoísta de que la desgracia hubiera caído sobre otro. El olor a hierro de la sangre flotaba tras la camilla, un recordatorio olfativo persistente que ningún ambientador de la banda podía enmascarar. La clínica, diseñada para ocultar la muerte y el dolor detrás de voiceries de madera y sonrisas falsas, había sido expuesta en su naturaleza más cruda y brutal. Vance caminaba detrás de la camilla, no vigilando los signos vitales de la paciente, sino hablando frenéticamente por su teléfono móvil corporativo, cubriéndose la boca para que no se escucharan sus mentiras. Tenemos una situación de paciente disruptiva sin fondos. Sí, agresiva. Se provocó el daño ella misma. Estoy gestionando la extracción para minimizar el impacto en los clientes VIP. Estaba construyendo la narrativa de defensa legal en tiempo real, invirtiendo los roles de víctima y victimario, pintando a Amara como una loca irresponsable que había irrumpido en la paz del hospital, mientras Julián, el verdadero arquitecto de la tragedia, seguía siendo el héroe intocable en la televisión. La manipulación de la verdad era tan repugnante como la negligencia médica. Un intento de asesinar también la reputación de Amara, mientras su cuerpo luchaba por sobrevivir. Dentro de la mente fracturada de Amara, atrapada en un limbo oscuro entre la vida y la muerte, no había conciencia del escándalo social ni de las mentiras de Vance. Solo había frío, un frío absoluto y devorador que congelaba sus pensamientos. Sentía vagamente el movimiento de la camilla, como si flotara en un mar agitado, pero no podía conectar esa sensación con su cuerpo físico. Lo único que persistía en su oscuridad era un silencio aterrador donde antes había estado el latido de su hijo. Ese silencio era más pesado que el universo entero. En su subconsciente, intentaba gritar, intentaba alcanzar a su bebé a través de la negrura, pero sus brazos espirituales estaban atados. La sensación de abandono era total. No había luz al final del túnel, solo la caída infinita hacia un vacío donde el nombre de Julián resonaba como una maldición. El grupo llegó a los ascensores de servicio, lejos del vestíbulo principal de mármol y lámparas de araña. Este era el dominio de la ropa sucia, la basura médica y los suministros, un entorno industrial de metal gris y luces fluorescentes parpadeantes que zumbaban como moscas eléctricas. Al meter la camilla en el espacio confinado del montacargas, la atmósfera se volvió claustrofóbica. El guardia de seguridad que los acompañaba, un hombre corpulento que hasta entonces había seguido órdenes ciegamente, bajó la mirada, incapaz de soportar la visión de la mujer embarazada muriendo a sus pies. Incluso él, un engranaje menor en la maquinaria, sentía el peso moral del crimen que se estaba cometiendo. El olor a sangre se intensificó en el espacio cerrado, acusador y asfixiante, impregnando la ropa de todos los presentes con la culpa de la complicidad. Al llegar al sótano, las puertas del ascensor se abrieron al muelle de carga, una zona de hormigón desnudo azotada por corrientes de aire frío que entraban desde la calle. No había ambulancia esperando todavía. La burocracia del sistema público era lenta, y Vance no había llamado a una unidad de soporte vital avanzado privada para ahorrar costos. Dejaron la camilla de Amara estacionada entre contenedores de residuos biológicos y cajas de suministros apiladas, abandonada en la intemperie del muelle. El viento helado golpeó la piel expuesta de Amara, provocando un leve estremecimiento involuntario, el único signo de que la vida aún se aferraba tercamente a su cuerpo destrozado. La imagen era de una desolación bíblica, una madre y su hijo no nacido, herederos de una fortuna, desechados junto a la basura del hospital como si no valieran nada.
Vance miró su reloj impaciente, golpeando el tacón de su zapato contra el cemento. ¿Dónde demonios está el transporte municipal? Siseó preocupada más por su horario de salida que por la hemorragia activa. Se acercó a la camilla, no para tomar el pulso, sino para cubrir el rostro de Amara con la sábana, como si ya la diera por muerta, como si quisiera ocultar la evidencia de su fracaso antes de que llegaran los paramédicos externos. Fue un gesto de anulación final, un intento de borrar la identidad de la paciente y convertirla en un bulto anónimo. Sin embargo, justo cuando su mano tocaba la tela ensangrentada, un sonido resonó en el muelle de carga, diferente al ruido de la calle o de las máquinas. Eran pasos firmes, rítmicos y autoritarios que se acercaban desde la entrada del personal médico, resonando con una gravedad que hizo que todos se congelaran. La atmósfera en el muelle de carga cambió instantáneamente, como si la presión barométrica hubiera caído en picado ante la llegada de una tormenta. Los celadores y el guardia se enderezaron instintivamente, reconociendo en el sonido de esos pasos una autoridad que superaba con creces la de la enfermera Vance. No eran pasos de prisa o pánico, eran pasos de poder, lentos y deliberados. Una sombra alargada se proyectó sobre el suelo de cemento, cubriendo la camilla de Amara y alcanzando los pies de Vance. La enfermera jefe se giró, con la irritación lista en la punta de la lengua para reprender a quien osara interrumpir su operación de limpieza, pero las palabras murieron en su garganta al ver quién emergía de la penumbra del pasillo interno. No era un paramédico, ni un policía, ni un familiar. Era una figura imponente vestida con un traje impecable bajo una bata blanca de laboratorio que ondeaba como una capa. Su presencia llenaba el espacio, irradiando una energía de furia contenida y control absoluto. La luz de los fluorescentes reflejó en sus gafas, ocultando sus ojos por un momento, pero la tensión de su mandíbula y la rigidez de sus hombros comunicaban una amenaza letal. Vance, por primera vez en toda la noche, sintió un miedo real, un terror que le heló la sangre más que el aire del muelle. Reconoció al hombre no como un colega, sino como el dueño de su destino profesional y legal. El recién llegado no dijo nada al principio, simplemente caminó hasta la camilla, ignorando a Vance y a los guardias como si fueran insectos irrelevantes. Con una mano firme y suave, retiró la sábana que Vance había intentado usar para cubrir a Amara, revelando el rostro pálido y sudoroso de la mujer. Sus dedos buscaron el pulso en el cuello de ella con una precisión experta, y al sentir el latido débil y errático, su expresión se endureció aún más, transformándose en una máscara de determinación implacable. Luego, levantó la vista y clavó sus ojos en Vance. Eran ojos oscuros, inteligentes y ardiendo con el fuego de una justicia bíblica. ¿Quién autorizó el traslado de una paciente en código rojo a un muelle de carga?, preguntó el hombre con una voz profunda y calmada, una calma terrora que era mucho más aterradora que cualquier grito. La pregunta no esperaba respuesta. Era una acusación formal. Vance intentó balbucear, intentó invocar los protocolos de seguro y las órdenes de Julián, pero el hombre levantó una mano, silenciándola al instante. «Silencio», ordenó, y el eco de esa palabra pareció sellar las puertas del infierno que se habían abierto esa noche. La figura de justicia había llegado, tarde para evitar el dolor, pero justo a tiempo para detener la muerte y comenzar la guerra. El doctor Marcus Sterling no era simplemente un médico en aquel hospital, era la columna vertebral moral y financiera de la institución, el accionista mayoritario y una leyenda viva en el mundo de la cirugía neonatal. Su presencia en el muelle de carga, vestido con un traje de 3 piezas bajo su bata médica, era una anomalía que irradiaba una autoridad casi sobrenatural. Al ver la escena grotesca de Amara abandonada entre la basura, sus ojos oscuros se llenaron de una tormenta silenciosa, una mezcla volátil de furia profesional e indignación racial profunda. Él conocía las estadísticas, sabía cómo el sistema masticaba y escupía a las mujeres negras incluso en los entornos más lujosos, pero ver esa realidad manifestada en su propio hospital, bajo su propio nombre, fue un insulto personal que atravesó su compostura habitual. Se inclinó sobre Amara con una delicadeza que contrastaba con su porte rígido, sus manos enguantadas moviéndose con rapidez para evaluar el daño catastrófico,
mientras su mente brillante ya estaba calculando no solo los pasos quirúrgicos para salvarla, sino la estrategia legal para destruir a los responsables. Código negro. Quirófano 1. Ahora mismo, ordenó Sterling, con una voz que retumbó en las paredes de hormigón del sótano, una orden que no admitía réplica ni demora. La enfermera Vance, pálida y temblando visiblemente, intentó balbucear una vez más sobre la falta de seguro y los protocolos administrativos, aferrándose a su burocracia como un náufrago a una tabla podrida. Sterling se giró hacia ella con una lentitud depredadora, acercándose hasta que su rostro quedó a centímetros del de ella. Si esa mujer o su hijo mueren, será, Vance, no solo perderá su licencia, me aseguraré personalmente de que pase el resto de su vida en una celda por homicidio negligente premeditado. Desaparezca de mi vista antes de que decida llamar a la policía ahora mismo. La amenaza fue entregada con una frialdad absoluta, despojando a Vance de cualquier poder y reduciéndola a una figura patética que retrocedió hacia las sombras, derrotada por una autoridad moral superior. El traslado de regreso al interior del hospital fue una marcha forzada de redención. Sterling no esperó a los celadores. Él mismo tomó la cabecera de la camilla, empujando con una fuerza impulsada por la adrenalina. Las ruedas golpeaban el suelo mientras cruzaban de nuevo hacia las áreas estériles, pasando por delante de las miradas atónitas del personal que se apartaba como si se abriera el mar rojo. Sterling ladraba órdenes a su paso, movilizando al mejor equipo de trauma, anestesistas y neonatólogos, ignorando los costos, ignorando los horarios. Para él, Amara ya no era una paciente anónima, se había convertido en una misión sagrada. Mientras corrían por los pasillos blancos, él miraba el rostro inconsciente de ella, reconociendo en sus facciones la belleza y la dignidad que habían intentado arrebatarle, y juró en silencio que, si lograba sacarla de esta oscuridad, le daría las armas para que ella misma pudiera incendiar el mundo que la había traicionado. La entrada al quirófano fue un estallido de luz y actividad frenética. El aire estéril y frío golpeó sus rostros mientras el equipo transfería el cuerpo inerte de Amara a la mesa de operaciones, bajo las luces cenitales cegadoras. Sterling se lavó las manos con movimientos mecánicos y violentos, observando a través del cristal cómo cortaban la ropa ensangrentada de Amara, exponiendo la vulnerabilidad de su vientre distendido. No había tiempo para la delicadeza. El monitor cardíaco del bebé era un gemido agónico, casi imperceptible. Bisturí, pidió Sterling en el momento en que sus guantes se ajustaron y el acero brilló bajo los focos. La cirugía fue una batalla campal contra la muerte, una danza sangrienta donde la experiencia de Sterling se enfrentó a la devastación causada por el estrés y el abandono. Cada incisión, cada sutura, era un acto de desafío contra Julián y su negligencia criminal. Horas después, Amara despertó en la unidad de cuidados intensivos, emergiendo de la anestesia como quien sale de un naufragio profundo y oscuro. No había dolor físico inmediato, solo un entumecimiento pesado y una sed voraz. El entorno era diferente. La luz era tenue y cálida, el zumbido de las máquinas era suave y respetuoso, y el olor a sangre había sido reemplazado por sábanas limpias y lavanda. Sin embargo, el vacío en su vientre fue lo primero que registró su mente, un hueco físico y espiritual que la hizo jadear de pánico. Intentó incorporarse, pero los tubos y la debilidad la retuvieron. Sus ojos recorrieron la habitación frenéticamente, buscando una cuna, buscando una respuesta, pero solo encontró la figura silente del doctor Sterling, sentado en un sillón de cuero en la esquina, velando su sueño como un guardián estoico. Sterling se levantó al verla despierta y se acercó a la cama con pasos suaves. Su rostro estaba cansado, las líneas de tensión marcadas alrededor de sus ojos, pero su mirada era firme y compasiva. «Tranquila, Amara», dijo con una voz profunda que transmitía seguridad. «Estás a salvo. Estás en mi unidad privada». No le ocultó la verdad. Sabía que las mujeres como ella, que habían sobrevivido al infierno, merecían la dignidad de los hechos. Le explicó la cirugía, la gravedad de la eclampsia y la hemorragia. Cuando llegó el momento de hablar del bebé, hizo una pausa, midiendo el peso de sus palabras. «Tu hijo está vivo. Amara, está en la UCI neonatal. Es un luchador, igual que tú.
Está crítico, muy delicado por la falta de oxígeno, pero está peleando cada segundo. No te voy a mentir, el camino será largo, pero tiene el mejor equipo del mundo a su lado. Las lágrimas de Amara fluyeron silenciosamente, una mezcla de alivio devastador y dolor residual. Saber que su hijo vivía, aunque fuera pendiendo de un hilo, fue el ancla que evitó que su mente se fragmentara por completo. Pero entonces, la memoria de la televisión, de la boda, de la traición, regresó como una marea tóxica. Sterling, observando el cambio en su expresión, sacó una tableta digital de su maletín. No mostró la boda, mostró algo mucho más poderoso: registros digitales, correos electrónicos y bitácoras de acceso. Sé lo que pasó, Amara. Sé por qué tu seguro fue cancelado. Vi los registros. La orden vino del dispositivo personal de Julián 10 minutos antes de la ceremonia. Y vi lo que la enfermera Vance hizo. Tengo las grabaciones de seguridad del pasillo y del muelle de carga. La revelación de que Sterling no solo la había salvado médicamente, sino que había comenzado a recolectar munición forense, dejó a Amara sin aliento. Él no la miraba con lástima, la miraba con el respeto que un general le tiene a un soldado herido. Esto no fue un accidente, ni una desgracia administrativa, continuó Sterling, su voz endureciéndose con una ira controlada. Fue un intento de asesinato por omisión. Él calculó que el estrés te mataría, o que el sistema público te tragaría antes de que pudieras hablar. Quería borrarte para empezar su nueva vida dinástica sin cabos sueltos. Pero cometió un error fatal. Lo hizo en mi casa, bajo mi guardia. Amara miró sus propias manos, débiles y temblorosas sobre la sábana blanca. Se sentía rota, pequeña, incapaz de enfrentarse a un hombre que tenía el mundo a sus pies y a la prensa en su bolsillo. ¿Cómo voy a luchar contra él?, susurró, su voz apenas un hilo ronco. Él tiene todo el dinero, tiene el poder. Yo no tengo nada, ni siquiera tengo ropa para salir de aquí. La desesperanza en su voz era palpable, el peso de la realidad social aplastando la chispa de ira que había sentido antes. Julián había ganado. Ella estaba viva, sí, pero destruida. Y él estaba en su luna de miel, intocable, brindando con champán mientras su hijo luchaba por respirar en una incubadora de plástico. Sterling se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, acortando la distancia entre ellos. Su presencia llenó el espacio de una energía protectora y vengativa. Tú no tienes dinero ahora, es cierto, pero yo sí, y tengo algo más peligroso que el dinero. Tengo la verdad y las pruebas, dijo, clavando sus ojos en los de ella. Mi equipo legal ya está redactando las demandas, no solo por divorcio, sino por intento de homicidio, fraude y negligencia criminal. Voy a congelar sus activos antes de que termine su primer baile de bodas. Voy a financiar tu recuperación y tu guerra, Samara. No porque te conozca, sino porque lo que te hicieron es una declaración de guerra contra todo lo que defiendo. La propuesta de alianza flotó en el aire, sólida y real. Amara sintió una sacudida eléctrica en su columna vertebral. No era caridad, era una coalición. Por primera vez en meses, alguien no la estaba usando ni descartando. Alguien le estaba ofreciendo una espada. Pensó en su hijo, pequeño y lleno de tubos en la habitación contigua, luchando por cada aliento debido a la vanidad de su padre. Pensó en Vanessa sonriendo con el anillo de diamantes. Y lentamente, la tristeza en sus ojos comenzó a cristalizar en algo más duro, más frío y mucho más peligroso. Odio puro y funcional. Él cree que estoy muerta, dijo Amara, y su voz, aunque débil, ya no temblaba. Había una nueva cualidad en su tono, un acero forjado en el fuego del trauma. Cree que el problema se ha resuelto solo en un hospital público. Sterling asintió lentamente, una sonrisa sombría curvando sus labios por primera vez. Exacto. Y esa es nuestra mayor ventaja táctica. Vamos a dejar que lo crea. Vamos a dejar que disfrute de su victoria, que se sienta seguro, que construya su castillo de naipes, y cuando se sienta intocable, continuó Amara, cerrando el puño con fuerza, sintiendo cómo la sangre volvía a circular por sus venas con un propósito renovado. Cuando crea que el mundo es suyo, voy a aparecer, y no voy a ir solo por mi dinero o por mi divorcio. Voy a ir por todo, su reputación, su empresa, su nueva esposa y su libertad. La transformación había comenzado. La víctima había muerto en el muelle de carga.
y la Vengadora había nacido en la UC, bautizada por el dolor y apadrinada por la justicia de Sterling. Sterling se puso de pie, alisando su traje impecable, satisfecho con la resolución que veía en los ojos de ella. Caminó hacia la ventana y abrió las persianas por primera vez, dejando entrar la luz gris y fría del amanecer. La ciudad se extendía abajo, ignorante de la tragedia y de la conspiración que se estaba gestando en esa habitación de hospital. Descansa ahora, Amara, recupera tus fuerzas, come, duerme, sana, dijo sin volverse, mirando el horizonte donde se levantaban los rascacielos financieros que Julián tanto codiciaba. La medicina ha hecho su parte, ahora empieza la verdadera operación. El final de la historia en la clínica no era un cierre, sino un prólogo sangriento. Mientras el sol comenzaba a iluminar el rostro de Amara, endureciendo sus facciones y secando sus lágrimas, quedaba claro que el sufrimiento de esa noche no sería en vano. La traición de Julián había despertado fuerzas que él no podía comprender ni controlar. El silencio de la habitación ya no era de soledad, sino de anticipación estratégica. Con el respaldo del doctor Sterling y la furia de una madre despreciada, Amara cerró los ojos, no para dormir, sino para visualizar la caída de su esposo, sabiendo con certeza absoluta que esto no era el final, sino apenas el comienzo de la guerra.